Hola, ¿qué tal? Hoy día vamos a hablar sobre el ingrediente activo que es el befuracar. Es un ingrediente activo muy interesante y para entender un poquito más de este ingrediente activo, o también lo puedes llamar composición de un producto químico, en este caso no vamos a hablar de producto, o sea de la marca del producto, sino de lo que contiene el producto químico, que en este caso son los ingredientes activos o la composición de tales productos. En este caso ese ingrediente activo es el befuracar. Entonces vamos a hablar sobre sus características, funciones, cómo actúa entre la planta o cómo actúa contra el insecto o el ecosistema. También vamos a hablar sobre la dosificación y qué plagas te controla, y todo eso te vamos a hablar en este video, señor. Entonces hablamos primero por las características que tiene este ingrediente activo. En este caso hay dos palabritas muy importante que se podría distinguir de un lado al otro lado. ¿Por qué? Porque uno es insecticida y en el otro caso que es nematicida. ¿Cómo es esto? Lo que pasa es que este producto o este ingrediente activo te controla insectos y también te controla nemátodos. ¿Ya? Es una de las características importantes que te puedes dar cuenta de este producto. Ya. Otra de las características de este producto es que el producto es sistémico. Entonces ahí también va o concuerda que por qué el producto es nematicida e insecticida. El producto es sistémico. Esto quiere decir que el producto se moviliza dentro de la planta y también tiene una movilización en el suelo. Cuando tú aplicas en el suelo es muy móvil. Entonces, para entrar un poco de detalle, hay que tener en cuenta cuando nosotros aplicamos en el suelo, hay que tener en cuenta que no vas a aplicar digamos, cuando el suelo está sin capacidad de campo. Esto quiere decir que debe tener humedad el suelo. Si no tiene humedad, entonces no va a trabajar muy bien. Entonces hay que tener en cuenta estas cositas que de repente ustedes ven insignificante, pero que al resultado se da mucho la disminución o la eficacia del control del insecto o del producto que estás trabajando. Ya otra de las características que de este insecticida es que la forma que interactúa con el insecto, prácticamente para entender es cómo lo mata el producto al insecto o cómo trabaja. Bueno, tiene dos maneras. Uno que es del contacto, el otro que viene ya incluido que es por ingestión. Esto quiere decir cuando nosotros aplicamos el producto de una manera, el insecto topa o se le cae, va a trabajar el producto. Entonces hace contacto con el insecto y el producto va a trabajar. Otra manera es de si el insecto toca de una manera una planta ya, digamos, bañada con este químico. Y el otro que es por ingestión del producto, cuando el insecto ingiere, ya sea por masticadores o si no por picadores, o sea por succionar la savia de la planta. Y es una de las características muy importantes que hay que tener en cuenta cómo trabaja el producto. Bueno, estas características que te mencioné, que son muy simples la verdad, te va a decir qué insectos puede controlar. Por ejemplo, te voy a agrupar grupos de insectos o grupos de características de insectos normalmente que puede controlar este producto. Por ejemplo, tenemos insectos comedores de hojas, que normalmente son lepidópteras, que me refiero son larvas comedores que comen a las hojas. También tenemos ahí a los grillos, que también son masticadores que mastican las hojas. Y también te va a controlar picadores, chupadores. Normalmente ahí están las moscas blancas, los pulgones, insectos que pican y succionan la savia. También acá hay un dato muy interesante, también están los gusanos de tierra. Bueno, estos gusanos normalmente se esconden prácticamente en la superficie del suelo. Ahí están, salen y prácticamente salen del suelo. Normalmente trabajan nocturnamente, salen del suelo y prácticamente se alimentan de tu planta. Cuando son plantas pequeñas ya se alimentan como cortadores de tus plantas. Entonces también controla gusanos de tierra, que es muy interesante. Y el otro caso también, como te decía, que es nematicida, controla también nemátodos.
¿Ya? Esto va a pasar en diferentes cultivos. Lo puedes aplicar, lo puedes utilizar. Y bueno, estas características también en la manera que tú o nosotros cómo podemos aplicarlo. Normalmente se aplica por este término que utilizamos, o sea, por fumigación en general. Es un término mal dicho, pero la palabra sería por aspersión. Ya, eso lo puedes aplicar. Y también lo puedes utilizar mediante la fertilización. Ya, también lo puedes hacer por mediante riego, o si no, el término que se refiere es el fertilización, en cualquier cultivo, en diferentes cultivos ya tiene su dosificación. Ya. Por ejemplo, para especificarte qué plagas puede controlar este insecticida, es muy interesante, la verdad. La dosificación varía dependiendo la plaga, la infestación. Y siempre los productos químicos, amigos, es el último recurso donde nosotros tenemos que utilizar. Ya he utilizado otros métodos de controles, control mecánico, control cultural, control biológico y control físico. Antes es el último recurso. ¿Por qué? Porque siempre estos productos, así como tiene su beneficio, tiene su contra. ¿Y cuál es su contra? Me dirías. Bueno, es un producto químico altamente tóxico para nosotros, para insectos predadores, para insectos benéficos y prácticamente también de una manera, si nosotros nos pasamos de dosificación, intoxica a la planta, estresa también a la planta como todo producto, y la aplicación tiene que ser adecuada, el momento adecuado y la manera adecuada, porque si nosotros aplicamos, vemos una plaga ahí y ya quieres aplicar y lo que pasa es que estás creando resistencia y cuando tú aplicas ya en realidad ya no trabaja muy bien. Bueno, en el tema de qué insectos controla, por ejemplo tenemos así, te voy a mostrar por general. Las plagas por gorgojo, tenemos también que puede controlar pulgones, mosquillas, trix, querezas, gusanos de tierras, gusanos y también nematodos, también puede controlar. Este producto es muy compatible con todos los insecticidas y fungicidas en común, pero hay que tener en cuenta que este producto no hay que mezclarlo con productos o con productos de reacción alcalina, ¿ya? Porque va a tener un efecto destrastoso, ¿ya? Y prácticamente es muy tóxico para nosotros, chicos. Bueno, la dosificación es muy interesante. Esto prácticamente va planteado para diferentes plagas, diferentes cultivos, diferentes maneras. Entonces, la dosificación sería muy variable, pero le voy a dosificar un promedio. Pero siempre cuando nosotros compramos un producto, la dosificación se encuentra ahí. Lo malo es que no siempre es de todos los cultivos, amigos, porque a veces solo tiene, digamos, un producto, un cultivo de arroz, pero tú quieres aplicarle en otro producto y todo eso. Entonces es muy complicado hacerlo y dosificar. Pero sí hay una dosificación, te lo voy a dar en promedio. Y siempre te recomiendo, si tienes duda, aplicarlo en 10 plantas y al día siguiente ver cómo reacciona esas plantas. Y si no hay ningún síntoma de intoxicación o de maltrato, normal, fumigas todas tus hectáreas y no pasa nada, y lo trabaja muy bien, la verdad. Ya, ok, ahora vamos a la parte de la dosificación de este producto. Voy a mostrar algunas dosificaciones en cultivos. Por ejemplo, en este caso, en el cultivo de cítricos, para poder controlar pulgones, nosotros vamos a aplicar 100 milímetros por cilindro, que viene a ser 200 litros de agua. Con eso tú puedes trabajar, Esa sería la dosificación. En los cítricos para pulgones sería 100 milímetros por cilindro. Ya. Por ejemplo, también en el cultivo de ají o tomate o pimiento, para nosotros poder controlar la caracha, aplicamos ya
vuelta 500 mililitros por cilindro. Es mucho más, se aplica 500 mililitros por cilindro. En el caso del cultivo de plátano, nosotros para poder controlar los gorgojos, en este caso se aplica 400 mililitros por cilindro. ¿Ya? En el caso, digamos, de manzano, nosotros aplicamos para controlar pulgones, aplicamos también 100 mililitros por cilindro. ¿Ya? Bueno, ahora, la dosificación para nematicidas es muy diferente. Por ejemplo, para controlar nematodos de nudo, se aplica 1 litro a 1,5 litros por hectárea en aplicación. ¿Ya? O sea, 1 litro por hectárea se aplica. ¿Ya? Esto va a variar dependiendo del volumen, cuánto nosotros utilizamos por hectárea. De repente, en volumen nosotros utilizamos 800 litros de agua por hectárea. O sea, ese litro tiene que ir ahí, o sea, 1 litro por 800 litros de agua. Entonces, para entender un poco, es 1 litro por hectárea, en el caso de nematodos que nosotros aplicamos. Entonces, eso sería todo. La dosificación, que varía mucho. Y siempre tener en cuenta también la dosificación que trae el producto, que prácticamente ellos ya han utilizado, han hecho pruebas e ensayos y no hay toxicidad, no hay ningún problema. Entonces sería lo más recomendado utilizar. Pero estas son unas características para poder tener en cuenta una noción de cómo utilizar este producto. Chau, chau.